Estimados alumnos, esta semana veremos los temas referidos a la relación entre la estrategia y las acciones operativas o cómo estas acciones operativas tienen que estar alineadas con una estrategia clara de la organización. El concepto de estrategia obviamente es bastante amplio, incorpora una serie de elementos que la organización debe analizar antes de decidir hacia qué rumbo encaminarse, como por ejemplo fortalezas y debilidades de la organización, oportunidades y amenazas del mercado, lo cual nos da el conocido o la conocida matriz FODA. En este caso vamos a tratar de simplificar un poco estos conceptos para llegar lo más rápido posible a la visión operativa y con ello desarrollar el temario de esta semana. Como primer punto de la estrategia, acordémonos que debemos tener claro cuál es la visión de la organización. Específicamente, la visión se va a encargar de decirnos la orientación o el rumbo que debe tomar la organización y el lugar hacia donde quiere llegar, ¿no? La visión es la imagen de la organización en un futuro respecto a su mercado, a su posicionamiento, a su nivel de rentabilidad, a su nivel de calidad o visión de calidad de cliente, su nivel de satisfacción. Dentro de este concepto, acordándonos los tres elementos claves en una organización, que es la parte comercial, operaciones y finanzas, nosotros debemos coger como parte operativa un elemento clave de esta visión, que es el mercado objetivo. El mercado objetivo nos debe definir claramente cuáles son los atributos de calidad que yo debo de lograr satisfacer de manera adecuada para poder identificar las acciones ya desde el punto de vista operativo que debo reforzar y que van a contribuir a través de mi estrategia operativa hacia mi estrategia global de la empresa, logrando un cumplimiento de mi visión. Entonces, como primer punto de la visión, yo debo definir mi mercado objetivo. ¿Y qué elementos me deben importar a mí el mercado objetivo? Como están detallados en cada una de esas preguntas. Conocer muy bien a mi mercado. Poder saber como gerente operativo cuáles son los requisitos de mercado, qué características comunes tienen, cómo han sido segmentados, cuáles son sus segmentos de mayor importancia, si existen clientes que conciben ese segmento de mayor importancia y cómo ellos o cómo yo como gerente de operaciones debo diseñar la misma para satisfacer estos requerimientos. Entonces, en un mundo competitivo como hoy, es muy importante que el gerente de operaciones alinee adecuadamente la estrategia de la organización respecto a su mercado y su visión. Como vemos, son preguntas que deberían ser fácilmente respondidas por la organización si es que estas han sido adecuadamente planteadas. Un problema que podría existir es que no se tenga claramente definido un mercado objetivo o que se asuma que el mercado está bien definido, pero que las características no han sido nombradas porque son conocidas. Entonces, ¿qué puede suceder? Yo como gerente de operaciones puedo decir, ok, el mercado lo que quiere es una atención rápida, le importa más el tiempo que el trato y voy a diseñar mi operación para hacer en el menor tiempo posible. Pero error, porque el mercado objetivo a la cual está virando la organización está mucho más orientada a dar un mejor trato y probablemente la variable tiempo sea una variable secundaria. No quiero decir que no importe, pero probablemente sea una variable secundaria. Entonces, en este concepto de segmentación de mercado, lo que yo tengo que tratar de jalar es lo que el mercado realmente me va a pedir. Bajo este punto de vista, yo debería repasar un elemento clave de mi negocio, que es el concepto del servicio. El concepto del servicio, en este caso, lo que me va a permitir es aterrizar desde las preguntas anteriores, que eran ¿dónde está mi mercado? ¿Cuál es mi segmento? ¿Cuáles son las características? Tratar de definir claramente cómo yo he conceptualizado que va a ser mi servicio para poder satisfacer a ese mercado. El concepto de servicio es la definición que tiene la organización de cómo va a satisfacer los requerimientos del mercado. Si queremos verlo de alguna manera, la anterior era qué elementos me va a pedir el mercado, el concepto me va a decir el cómo. Pero ya para poder definir el cómo, que es netamente operativo, debería comenzar viendo dentro de los requerimientos del cliente cuáles son los más importantes. No todos los requerimientos tienen el mismo nivel de importancia y en función de ese nivel de importancia yo tendré que atender adecuadamente a mi mercado y diseñar mi operación. La segunda pregunta es, ¿cómo están siendo actualmente percibidos el cumplimiento de estos requerimientos por nuestros clientes? ¿Cuál es el nivel de satisfacción o de grado de cumplimiento o fidelidad que estoy generando con mis clientes? A mi punto de vista de que el concepto del servicio esté totalmente alineado con los
las necesidades y la estrategia de la organización. Y finalmente, voy a tener que responder qué esfuerzos son necesarios realizar en función a la manera como diseñamos, entregamos y vendemos el servicio. Esa última parte, específicamente, se debe responder con la estrategia operativa. ¿Cómo debo diseñar mi estrategia operativa para poder atender adecuadamente mi mercado? Entonces eso nos lleva a la siguiente diapositiva. La estrategia de operaciones. Las estrategias de operaciones es la definición de cómo la organización se va a adaptar para poder cumplir de la mejor manera, desde el punto de vista de eficacia y eficiencia de las actividades de servicios, para poder llevar a cabo un servicio conforme a los requerimientos del cliente. Pónganse claro o tengan claro de que la estrategia de operaciones no puede ser aislada, debe partir de la visión, la definición del cliente, el concepto y recién aterrizar en lo que estamos denominando estrategia de operaciones. En este punto yo tengo que tomar ya decisiones más claras sobre hacia dónde quiero ir. Dentro de esas decisiones deberé ver, por ejemplo, cuáles son los elementos más importantes en la estrategia de la organización. La operación, las finanzas, el marketing, el recurso humano, el comercial, etc. Dentro de esos elementos tenemos que definir dónde voy a concentrar mis esfuerzos, porque normalmente toda organización, una característica común de organizaciones es la limitante o los recursos limitados. No tengo suficientes recursos para ser el mejor en todo y debo de priorizar esfuerzos. Entonces eso me va a llevar a responder dónde se están realizando actualmente las inversiones y alinear si la estrategia de operaciones, quiere decir, yo he decidido mejorar en recursos humanos, he decidido invertir en capacitación, o he decidido invertir en nuevos activos, o he decidido invertir en nuevos equipos de tecnología, si esa inversión realmente está acorde o alineado con mi concepto operativo. Entonces, el decidir dónde destino mis recursos, cómo establezco mi operación, nuevamente debe estar totalmente alineado con las necesidades que la empresa ha definido que va a satisfacer del mercado. Una vez que yo tengo definido ya la parte operativa en cuanto al punto de vista de estrategia de inversión, tomaré las siguientes preguntas. ¿Cómo mi operación, una vez que yo ya estoy ejecutando la operación, cómo es controlada y cuáles son los costos relacionados a esa operación? Cuando yo pueda definir claramente el control de calidad, la retroalimentación y los costos, después de haber diseñado mi proceso operativo, ya podré decir que tengo el control del mismo y que podré analizar la información y tomar decisiones claras. Finalmente, ¿cuáles son los resultados esperados versus los competidores en términos de calidad de servicio, costo de operación, productividad, fidelidad de clientes, etcétera? ¿Qué quiere decir este punto? Es que una vez que yo ya he podido medir, recién cuando he podido medir, puedo llegar a decir, ok, ahora quiero compararme con dónde están mis competidores, justamente para poder establecer gaps o brechas de acción, y en esos gaps donde yo encuentre la mayor brecha de acción es donde yo voy a decidir comenzar a establecer mis inversiones y gastar mis recursos, que son limitados, repito, para poder mejorar la posición de mi cliente. Entonces, todo este concepto de la estrategia de operación, como se dan cuenta, ya es la parte más operativa, donde yo, por ejemplo, el decir una estrategia operativa es aumentar los turnos de trabajo, esa es una estrategia de operaciones, no es una función estratégica organizacional, es un concepto operativo, una decisión operativa, por ejemplo, decir cuántos turnos de trabajo voy a operar. Una decisión estratégica es a qué mercado voy a satisfacer, cuál va a ser mi estrategia genérica que voy a emplear, y la operación tendrá que traducir esa estrategia genérica en decisiones operativas, llámense decisiones tácticas de operación. Entonces, para poder llegar a aterrizar esas decisiones operativas, tendré que comenzar a revisar cuáles son las estrategias genéricas, específicas, externas o internas, para poder recién aterrizar y definir mis planes de acción operativo. Los planes de acción operativo, en resumen, van a ser todo el grupo de acciones tácticas que voy a realizar para que la operación pueda cumplir
o pueda lograr un adecuado nivel de atención del cliente, de costos, de entrega y esté totalmente alineado con los objetivos organizacionales a largo plazo.